Los fariseos y los saduceos fueron dos sectas judías que surgieron en la época del segundo templo de Jerusalén, que fue construido por Zorobabel en el año 515 a.C., cuando Judea estaba bajo soberanía persa durante el reinado de Darío I, consagrado por el sumo sacerdote Esdras, hasta el siglo I después de Cristo. Ambas sectas jugaron un papel importante en la vida religiosa y política de la época. Para entender un poquito más acerca de los conflictos que tenían, primero vamos a mencionar quiénes eran los saduceos, cuál era su origen, en qué creían y, políticamente hablando, qué poder tenían. Los saduceos, primeramente, eran una secta aristocrática asociada con el templo y a la clase sacerdotal. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y espíritus, y se aferraban estrictamente a la Torá escrita, rechazando la tradición oral. Se basaban en una interpretación más literal de la Biblia. También los saduceos tenían una influencia política y económica y controlaban el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Hablemos de los fariseos. Eran más populares en el pueblo y tenían una base más amplia, incluidos comerciantes y artesanos. Los fariseos aceptaban la resurrección de los muertos, creían en la existencia de los ángeles, creían que había vida después de la muerte y en la importancia de la tradición oral que complementa la Torá escrita. También los fariseos, su influencia era muy poderosa, creció entre las masas y sus enseñanzas se centraban en la vida cotidiana y la ética, no solo en rituales del templo. Ahora, ya que vimos quiénes eran estas dos sectas, ahora vamos a ver qué conflictos tenían. Tenían específicamente 3 conflictos que se los pude sacar. Uno era la interpretación de la ley, ya que los fariseos promovían una interpretación más flexible y dinámica de la ley, mientras que los saduceos eran más rígidos. 2. La resurrección y la vida después de la muerte. Esta creencia era un punto de gran discordia, con los fariseos afirmando su importancia y los saduceos negaban. Los saduceos no creían en la resurrección y por ende no creían que había vida después de la muerte. Los fariseos sí creían esto. Y tercero, la relación con el poder romano. Los saduceos estaban más alineados con las autoridades romanas, mientras que los fariseos, aunque también buscaban cierta estabilidad, eran más críticos y se enfocaban en la pureza religiosa. Y gracias a estos conflictos se refleja un espectro del pensamiento dentro del judaísmo de la época, antes de la desaparición del templo en el año 70 después de Cristo. Estas diferencias llevaban a disputas públicas y divisiones en la comunidad, ya que ambos grupos competían por la influencia sobre el pueblo judío, y también por su forma de creer las cosas, reaccionaban distinto a la dominación extranjera. Ambos grupos tenían diferentes enfoques sobre cómo lidiar con la opresión. Algunos abogaban por la resistencia activa, mientras que otros preferían la cooperación. O sea que unos querían rebelarse y otros querían cooperar. No ponían resistencia y decían sí a todo lo que el Imperio Romano les imponía. Algo que a mí se me ocurre para dar una posible solución a estos conflictos, que al final todas las diferencias que tenían, doctrinales, políticas y demás, hacía que haya división entre el pueblo. Eso era lo peor. Entonces, algo que se me ocurre para mí en su momento, ya que la solución tiene que ser en el momento específico que existían ellos, es primeramente hacerles entender a ambos grupos que ambos servían al mismo Dios. Ambos tenían la misma Torá. Si bien cada uno lo interpretaba o lo aplicaba de forma diferente, ambos servían al mismo Dios, entre comillas. Y que si bien tenían sus diferencias, también tenían que ver las cosas que los unía, como por ejemplo que estaban siendo oprimidos y que si querían salir adelante, aunque quizás no poniéndose de acuerdo en sus creencias, sí podían evitar peleas y discusiones públicas que solo generaban caos, enojo contra el otro, división, y que aprendan a vivir quizás no en armonía, pero sí a tolerarse entre ellos.
enseñándoles el amor de los unos a los otros.